Gracia, misericordia y paz, amados hermanos, de parte de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, en el día de hoy me complace poder compartir con ustedes un tema interesante e importante, como son todos los temas de nuestro Señor Jesucristo, interesantes e importantes. El tema de hoy responde a una pregunta. ¿Sabes tú quién soy? Te invito, hermano, a que juntos podamos reflexionar acerca de este gran tema. Veamos. ¿Sabes tú quién soy? Antes de entrar en materia, hermanos, vamos a desarrollar un poquito la realidad trinitaria de Dios. La Santísima Trinidad es el mismo Dios, no hay más. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Nuestra Santa Madre Iglesia nos da el dogma de la Santísima Trinidad. Eso está en el 253 al 55. Dice que la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres divinas personas. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. ¡Qué bonito! Enteramente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo, es Dios. El Hijo lo mismo que el Padre, es Dios. Y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es Dios. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad. Es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Cada una de ellas es Dios por entero. Qué lindo, ¿verdad? Estamos viendo cosas que muy importantes. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Vamos a ver por qué son distintas. Dios es único, pero no solitario. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, dice el Catecismo, pues son realmente distintos entre sí. Dice que el Hijo no es el Padre y que el Padre no es el Hijo y que ni el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí. ¿Por qué? Por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede del Padre y del Hijo. Entonces, la unidad divina es trina, ¿verdad? Las personas divinas son relativas una a otra. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo. ¿Sí? El Padre está todo en el Hijo. Todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Eso nos lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Y no se lo inventa, porque nuestra Madre Iglesia no inventa nada. Todo es la revelación del mismo Dios. ¿Sí? Con respecto a Jesucristo, también nos enseña el credo. Decimos en nuestro credo que creemos en un solo Señor Jesucristo, uno solo, que es el Hijo único de Dios, que nace del Padre, ¿verdad? Del Padre. Es el Hijo de Dios Padre. Antes de todos los siglos, quiere decir que desde siempre existió. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesucristo es Dios verdadero, es Dios. Él es engendrado, Él no ha sido creado, Él fue engendrado, salió del Padre. De la misma naturaleza que el Padre, dice el credo, de la misma naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza divina, es Dios, por quien todo fue hecho. Por medio de Jesucristo,
Y vamos a verlo ahora porque fue todo hecho por medio de Él. Ese hermano es Jesucristo, es Dios verdadero. Bueno, eso como preámbulo, para ya entrar en materia del tema que nos corresponde. Entonces, comencemos por escuchar el Evangelio según San Juan. Mira lo que dice el Evangelio. San Juan capítulo 1 del 1 al 5. Dice que al principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Esa palabra era Dios. Estaba junto a Dios, pero también dice, y la palabra era Dios. Vamos a averiguar entonces, más adelantito, no nos adelantemos, quién es esa palabra, que también era Dios. Dice que ella existía al principio junto a Dios y que todo existió por medio de ella y que sin ella nada existió de cuanto existe. O sea, por medio de ella, Dios Padre crea todo. Vamos a ver quién es esa palabra. En ella estaba la vida, subrayemos la vida. Y la vida era la luz, subrayemos la luz. ¿La luz de qué? La luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Dice que la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. O sea, no la tuvieron clara. La luz brilló en las tinieblas, pero las tinieblas no entendieron, no comprendieron. ¿Sí? Ahora vamos a ver quién es esa palabra de la que estamos hablando y qué sucedió con ella. Veamos en Juan capítulo 1, ¿verdad? Vamos al 14. Estamos en el Evangelio según San Juan, del capítulo 1. Ahora vamos al versículo 14 para saber quién es esa palabra. Vamos a ver qué nos dice. Dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, esa palabra vino a nosotros, se hizo carne, se hizo uno como nosotros, ¿verdad? Carne, como tú y como yo. Dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre. ¿Cómo? Como Hijo único, lleno de gracia y verdad. ¿Sí? El Hijo de Dios es la palabra. Como Hijo único, lleno de gracia y verdad. O sea que al decirle Padre, ¿quién es el Hijo único del Padre? Jesús. Es la palabra. La palabra es el Hijo único de Dios Padre. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo. Escucha lo que nos dice Dios Padre de esa palabra que es nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Se hizo hombre. Vamos a ver. En Isaías 55, del 10 al 11, veamos qué nos dice el mismo Dios, Dios Padre. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, ¿para qué? Para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Dice que así mismo, Él nos pone eso como ejemplo, dice que así mismo será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y se cumplirá mi encargo. La palabra de Dios viene a nosotros con una misión y no regresa al Padre si no se ha cumplido con esa misión. ¿Sí? La palabra de Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros, viene a nosotros, nos empapa para que germinemos y demos fruto. Esos frutos que quiere el Señor son frutos de vida eterna, salvación. También se nos dice que la luz brilló en las tinieblas y que las tinieblas no la comprendieron. Aquí cabría la pregunta, ¿comprendemos nosotros a Jesús de Nazaret? Para poder comprenderlo a Él, tenemos que saber quién es. Ahora, ¿sabemos con certeza realmente quién es Jesús de Nazaret? Muchas veces, hermano, y en la práctica, y para ser honesto, tenemos la tendencia
al igual que los discípulos de aquellos tiempos, a ver y escuchar a nuestro Señor Jesucristo y no pensar que estamos escuchando al Dios verdadero, al Verbo encarnado. Se nos hace difícil, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, Dios con nosotros, el Emmanuel. Tiene las dos naturalezas, tanto humana como divina. Tiene la naturaleza divina, pues es Dios. Ya lo vimos en Juan 1:1-5. Pero cuando se hace hombre, adquiere también la naturaleza humana. Y la palabra se hizo carne. Juan 1:14. Se hizo carne, se hizo hombre. Dios hecho hombre. Naturaleza divina, sencillo. Nos dice del ser Dios. Solo Dios tiene esa naturaleza. Pues existe un solo Dios, ¿verdad? Nosotros no profesamos tres dioses. Naturaleza humana, sin entrar en profundidad, se nos dice del ser hombre, con todo lo que esto implica, necesidades físicas, corporales, espirituales. Es lo que nos difiere a nosotros de ser de naturaleza animal o vegetal, por ejemplo. En Colosenses 1:15 se nos dice que Jesucristo, escuchen, hermano, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, es la imagen de Dios Padre, el primogénito de toda la creación. Para decir verdad, ni la gente, ni la mayoría de los discípulos del tiempo de Jesús lo tenía claro. Te lo digo, hermano. ¿Sabes por qué? Esto te lo vamos a corroborar con Mateo 16, del 13 al 16. ¿Te recuerdas? Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la región de Cesarea y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Señor quería saber la opinión de la gente. Ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que profeta, ¿te acuerdas? Pero te pregunto, hermano, ¿ellos tenían razón? ¿Esa opinión estaba correcta? No, ¿verdad? No estaba correcta. Ellos estaban equivocados. Él les dijo entonces a ellos, y ustedes, mis discípulos, ¿quiénes dicen que soy? Ahí fue cuando Simón Pedro se lanzó y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Lo reconoció el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Fue cuando nuestro Señor le dijo, bueno, eso no te lo ha revelado nadie. Eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Hermanos, a pesar de que a Pedro le fue revelado por parte de Yahvé Dios Padre que Jesús de Nazaret, ese hombre que ellos seguían y escuchaban todos los días, era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el prometido, vemos que no aceptaba que ese hombre, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el anunciado desde antiguo, tenía una misión muy importante e irrevocable que cumplir para la salvación del mundo. Como estaba escrito por los profetas. Él no lo aceptaba. Tenía que ser entregado, dice las palabras. Tenía que ser entregado, maltratado, padecer, morir por nosotros, por nuestra salvación. Eso está en Isaías 53, 3 y siguiente. Aquí quiero abrir un paréntesis. Fue una sorpresa para nosotros, hermanos, cuando estábamos tratando de hacer las compilaciones de este tema. Y nos dimos cuenta, pudimos llegar a saber, gracias a Dios, que solamente en el Antiguo Testamento encontramos 97 versículos, hermano. 97 versículos de profecías mesiánicas que ya se han cumplido. Si tú deseas, yo te voy a dejar la descripción, en la descripción te voy a dejar mi correo. Yo te lo puedo mandar, no hay problema. Yo te la mando. Te van a ayudar mucho. Te van a ayudar mucho para entender que todas esas profecías estaban allí, mas no se habían cumplido. Se cumplieron con Jesucristo. Todas esas 97 son las más relevantes, por decirlo así. Hay muchas más. Seguimos. La actitud de Pedro, Pedro no la tenía del todo clara. ¿Quién era nuestro Señor? ¿Y a qué había venido? A pesar de que Dios le había revelado que Jesucristo era el Mesías y era el Hijo de Dios, él no la tenía del todo clara. ¿Por qué te decimos esto? Mira, te lo decimos porque en Mateo 16, 21-23,
se nos dice que a partir de ese entonces Jesucristo empezó a explicarle a los discípulos que Él debía ir a Jerusalén, padecer mucho. Padecer significa sufrir. ¿Por causa de quiénes? De los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los letrados. Y sufrir, mira lo dice, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pero mira lo que hace Pedro. Pedro lo llama acá aparte y lo reprende. Se puso a reprenderlo, dice la palabra. Que Dios no lo permita, dice Pedro. Mira, Dios no lo permita, Señor. No te sucederá tal cosa. Mira eso. Él se volvió, nuestro Señor Jesucristo se volvió y le dijo a Pedro, aléjate, Satanás, quieres hacerme caer. Piensas como los hombres, no como Dios. Eso se lo dijo el Señor. Vemos, hermano, entonces, evidentemente no la tenía del todo clara. Reconoce a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios vivo, mas no acepta o no comprende cuál es la misión para la cual ese Dios se hace hombre. Y así, hermano, a lo largo de todo el Evangelio nosotros podemos ver que hasta incluso después de su muerte todavía seguían sin entender los discípulos, seguían sin entender. Eso lo podemos ver en Emaús, ¿recuerdan? Donde los discípulos, 2 discípulos de Jesucristo que venían conversando, iban hacia Emaús, tristes, venían conversando en el camino, se le aparece nuestro Señor y le preguntan, ¿de qué está conversando? Como ellos no lo reconocían, le dijeron, lo de Jesús de Nazaret. Vamos a ver, mire, analicemos para que ustedes vean que no estaban claritos quién era Jesús. Lo de Jesús de Nazaret respondieron, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. No sabe lo que sucedió con él. Mira que lo tenían por profeta. Claro, profeta poderoso en obras y en palabras, hablaba palabras muy buenas, muy bonitas. Y hablaba palabras y era profeta poderoso ante Dios y ante todo el pueblo. Mira, le tenían como profeta. Dice, mira lo que ellos esperaban de Jesús, lo que ellos esperaban. Dice, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Pero ¿sabes qué? Hace 3 días que lo mataron. Decepción total. Decepción total. Jesús, al verlo, al escuchar esto, ¿sabe lo que le dijo? Qué duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta a ustedes creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Qué duro de entender a un maestro, duro de entender a un Dios. Y comenzó Jesús a explicarle entonces desde el Moisés, siguiendo por los profetas, todo, dice todo lo que se refería a Él, desde antiguo estaba escrito. Hoy en día, hermanos, hoy en día también sucede lo mismo. Tú y yo muchas veces seguimos sin entender. Muchos no le hacemos caso a Jesús porque no sabemos quién es. No le vemos como Dios, no lo vemos como Dios. Escuchamos que Dios, que Jesucristo, no lo mencionamos como Dios muchas veces. Él es Dios. Él se dejó escupir, se dejó golpear, se dejó azotar, se dejó burlar, se colgó de un madero, lo colgaron, y se dejó matar. ¿Por qué? No sabemos muchas veces por qué lo hizo. Porque nos preguntamos, y entonces, ¿por qué? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo entonces Él es el mismo Dios? ¿Te cabe eso a ti o a mí en la cabeza? Que cuando Jesús estaba hablando el mismo Dios, Juan 14, 10 y siguiente. Que cuando esa persona estaba abofeteando y escupiendo a Jesús, estaba abofeteando y escupiendo al mismo Dios. ¿Te cabe eso en la cabeza? ¿A ti y a mí?
al Dios con nosotros, al Verbo encarnado del que está hablando Juan en el primer capítulo, del 1 al 5, en el principio, desde el principio, Jesús. Jesucristo es Dios, Dios con nosotros, el Verbo encarnado. Todavía, hermano, no terminamos de comprender que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero José, que vivió con nosotros y que tuvo las mismas necesidades, hermano, que cualquier hombre, que fue igual, humanamente hablando, a nosotros, excepto en el pecado, era Dios, el Emmanuel, el que tenía que venir, el enviado de Dios Padre Yahvé, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el mismo Dios hecho hombre. Todavía no entendemos que el que está colgando de ese madero, cuando vemos el crucifijo, es Dios. Es duro a veces. A veces no nos cabe, ¿verdad? Somos duros de entender, como dice Jesús, nuestro Dios. Por eso te invito, hermano, a que reflexionemos si realmente nosotros vemos a Jesús como lo que Él es. Una cosa es que yo diga quién es Jesús para mí. Eso contestaría la pregunta que hizo el Señor. ¿Quién dices tú que soy yo? Pero toma en cuenta, hermano, que pudiera estar equivocado cuando yo responda, porque se trata de mi opinión, como lo estaban los que decían que Él era Elías, que Él era el Bautista, el profeta, ¿te acuerdas? Como también pudiera tener muchas cosas que no están claras y tener una idea equivocada de Jesús. Eso es por una parte, mi opinión, tu opinión de Jesús. Por otra parte, y es otra cosa, ¿quién realmente es Jesús? Y eso, hermano, ahí sí, no tiene nada que ver con lo que tú o yo opinemos de Él. Nada que ver. La verdad de Jesús, Él mismo nos las da. Recuerda que nuestra opinión puede estar errada o equivocada. Es como escuchar al mismo Jesús preguntarme a mí, Eduardo, ¿sabes tú quién soy? Vaya pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres tú, Señor? Para saber quién es Dios, hermano, tenemos que escuchar a Dios. Mira lo que nos dice Él mismo. Qué duro de entendimiento. Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. Cómo nos cuesta creer lo que está escrito. Jesús de Nazaret, hermano, es Dios. Es Dios con nosotros. Que no se nos olvide, hermano. Nunca, nunca, ni a ti ni a mí. Me meto en esa lista. El que se ha bajado del cielo para cumplir con un plan de salvación. Un plan de salvación que involucraba que Él fuera a su pasión, a su muerte y a su resurrección gloriosa. Para que tú y yo pudiéramos ver la vida eterna. Para que tú y yo pudiéramos salvarnos, hermano. Jesucristo es Dios. No es el Padre. No es el Padre. Pero es Dios. Es su palabra. Amén. Amén. Esperamos te haya sido de provecho este video compartir. Te pedimos amablemente que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios e intenciones de oración. Si deseas,
Oraremos por ti y los tuyos. También te dejamos unos videos recomendados que pudieran ser de tu interés. Paz y bien, vida eterna.